Shalom Shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la Parashat Shemot, que significa nombres, y se localiza en el libro de Shemot o Éxodo, a partir del capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 1. La mayoría de la gente conoce los 5 libros de la Torá por sus nombres griegos, y esto no es lo adecuado. Lo adecuado es conocerlos por sus nombres originales, ya que en el simple nombre se encuentra una gran revelación. Es un lenguaje kadosh que es sagrado. Les invito a usar los nombres originales, los que el Eterno nombró a cada libro, como está escrito Shemot, que significa nombres. Pero ¿por qué se llaman nombres? Porque en este estudio tendremos la revelación de la mayoría de los nombres o títulos de nuestro Akadosh Baruj Hu. Estos nombres nos sirven para conectarnos directamente con el Eterno. Son llaves para abrir puertas espirituales, que son herramientas de vida para nuestro proceso en el diario vivir. Recordemos que el fin es solo uno, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero para llegar a ese nivel necesitamos de estas herramientas que nos regala el Creador a través de la Torá y especialmente en esta parasha. Un nombre identifica, individualiza, distingue, donde se dan nombres a personas y lugares para expresar sus características únicas e identificar sus cualidades. Cada uno de nosotros como seres individuales somos diferentes, pero todos somos importantes. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Se mencionan los 12 nombres de los hijos de Jacob, el vínculo de una nación con estos 12 nombres y fundadores que han fallecido. Y el pueblo judío está entrando en un periodo donde cae en actitudes espirituales no adecuadas y por consecuencia tendrán que pasar 210 años de sufrimiento. Recordemos que todo lo que sucede en la Torá es un reflejo de lo que sucede en nuestra vida diaria. Hoy estamos en un gran reto, por eso es tan importante este momento. Cada uno individualmente, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus problemas particulares, el Eterno está con nosotros. Él sabe cada una de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, y está atento a cada acción que hacemos. No importa cuántos millones seamos en el mundo, Él está en cada uno de los seres humanos que estamos hoy vivos en esta tierra. Que venían a Egipto. El texto hebreo no nos dice que venían a Egipto, nos cita que están viniendo a Egipto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que actualmente cada uno de nosotros estamos yendo a nuestro propio Egipto, porque solo a través de las presiones es que podemos salir adelante en este mundo. No debemos dejarnos esclavizar por las cosas vanas, las cosas materiales, los deseos de este mundo, las satisfacciones personales y el quererse ver mejor uno del otro, y creando odio entre nosotros mismos. Y se colmó la tierra de ellos. Aprendemos que ellos bajaron su nivel espiritual, se involucraron en el mundo físico, ya que se encontraban en un momento que ya no existían esos grandes hombres que los guiaban y no tenían la fuerza para seguir conectados espiritualmente. Ellos cayeron grandemente que por sí solo no podían levantarse. En ese momento es que Hashem interviene para que Moshe sea ese líder que les infunda nuevamente de emuná para elevarse espiritualmente. Así que hoy tenemos la oportunidad de sacudirnos esa tierra que son los apegos materiales. Debemos entender que la felicidad no se da por la riqueza, se da por un sentido de vida, por una abundancia espiritual. Y se levantó un rey que no conocía a Jacob. Ustedes pueden creer que con todo lo que aconteció en la hambruna y la prosperidad de Egipto, ¿habría alguien que no se acordaba de Yosef? Sería imposible olvidarse de esos acontecimientos. Podemos ver que el faraón cambió su actitud hacia el pueblo hebreo porque podía ver que estaban vulnerables, ya que habían perdido su espiritualidad. Cuando cada uno de nosotros nos alejamos de los caminos de Hashem y perdemos la espiritualidad, tendremos que pasar por consecuencias terribles. Recordemos que tenemos un pacto con el Creador. Cuando nos alejamos de ese pacto o lo rompemos, cuando caemos en un momento de conformismo, la vida nos empuja para que reaccionemos. Faraón ordena matar a todos los varones que nazcan. Desde el punto de vista espiritual, es cortar el flujo divino, pero todo es por el efecto de una causa, que fue el alejarse de los caminos de Hashem. Pero en todo, recordemos que existe un plan divino, ya que se nos comenta en el Midrash que cuando los soldados egipcios buscaban a los niños para matarlos, Hashem ordenaba
a la tierra que se abriese y ocultara a todos los niños, y de esta forma el pueblo seguía multiplicándose. Todo con la ayuda de Hashem. A pesar de que estaba alejado de los caminos, él seguía teniendo misericordia de ellos. Aprendemos que aun cuando no hacemos lo correcto, el Eterno, por su infinita misericordia, puede ayudarnos en momentos difíciles, para de esa forma reconocer que existe alguien que aún nos ama y quiere que vivamos una vida digna en las cosas espirituales y que no una vida llena de perdición y fracaso. El nacimiento de Moshe es el ser más humilde que ha caminado en esta tierra. Este estudio nos ayuda a conectarnos con la fuerza de humildad más grande que existe. Una de las mejores cualidades que una persona puede reunir es el ser humilde, pero hay que saber que hay un tipo de humildad que es prohibida y peligrosa. En nuestro estudio vemos cómo Hashem le reprocha a Moshe por esa actitud. Cuando Hashem se le revela a Moshe en la zarza, entablaron un diálogo que demoró 7 días. Hashem le dice a Moshe que era el más preparado, el más apropiado, el escogido para ser salvador de Am Israel. Moshe por naturaleza era muy humilde, por eso argumentaba que él no era el apropiado para hacer tal misión, ya que era un simple pastor de ovejas y además lento para hablar, pero que sin embargo Aarón sí podría realizar tal misión. Al principio, esta actitud de humildad de Moshe le causó agrado a Hashem, pero cuando Moshe empezó a insistir día tras día en que él no era nadie, Hashem se enfureció con él, ya que hay límites para todas las cosas y también para la humildad. Existe una humildad positiva y una humildad que la utiliza el Yetzer Hará, el instinto del mal, para hacerte sentir que no eres nadie en el mundo, para bajarte la autoestima y los ánimos. Por supuesto que esa humildad es prohibida poseerla. También en la Haftará de este Shabbat vemos cómo Hashem escoge a Jeremías como profeta. La reacción de él fue sorpresa, ya que ni siquiera una clase de Torah sabía transmitir, por cuanto con mayor razón que no iba a saber transmitir una profecía. Además le dijo a Hashem: soy muy joven y por tanta humildad hasta pensaba que mentalmente era inmaduro como para asumir ese cargo de profeta. Hashem le dijo que no se menospreciara diciendo que era muy joven, ya que eso podría ser utilizado por el Yetzer Hará como instrumento para bajarle la autoestima y para quitarle las ganas de hacer algo grande en su vida, bajándole la moral. Uno de los muchos motivos que hay por el que el arca sagrada, que era de madera, estaba cubierta de oro por fuera y por dentro, es porque las personas en su esencia deben ser humildes como la madera, pero por fuera deben verse como de oro para que la gente los respete y a la Torá que representan. También por dentro deben ser de oro para que esté motivado todo el tiempo a seguir adelante en la vida y no bajar su autoestima. Por eso, cuando Hashem decidió bajar la Torá a la tierra, buscó primero una montaña apropiada para hacerlo. No quiso darla en la montaña más alta del mundo, porque eso representa el orgullo, y tampoco quiso darla en un valle, pues la persona que piensa que puede llegar a ser un sabio estando por debajo de las demás personas jamás lo logrará, ya que necesita un poco de respeto y estima hacia sí mismo. Por eso Hashem escogió al Sinaí como representación de la autoestima y de la humildad, que son dos conceptos diferentes y que no podemos confundir. Podemos ser humildes, pero con nuestra autoestima muy alta. En hebreo, las palabras anab y abón, humildad y pecado, se escriben con las mismas letras, para enseñarnos que a veces la humildad es un pecado, cuando la llevamos a un extremo. Toda persona debe levantar su ánimo, cubrirse de oro internamente y decir que sí puede hacer las cosas, que sí va a llegar a ser alguien importante en la vida y que todo lo puede lograr. Igualmente todos nosotros debemos sentirnos que sí podemos, no darle al Yetzer Hará esa sensación de que nosotros no somos nada. Y encima disfrazarlo con el objetivo que somos humildes. Cuando una persona le dice a la otra: vuelve en Techubá, estudia Torah, imparte clases de Torah, de Gemara, escribe un libro o abre una yeshiva, la primera reacción: ¿quién? ¿Yo? Hay mejores que yo. No podemos olvidarnos de cómo reaccionó Hashem con Moshe y con Jeremías al menospreciarse ellos mismos. Al principio es correcto actuar de esa manera, pero después, cada vez que surja esa pregunta de ¿quién? ¿Yo?,
hagamos. Sí, yo. Hay mejores que yo, pero cuando yo trate, no habrá mejor. Es bueno a veces opacar este tipo de reacciones. Empecemos a estudiar Torah, después Gemará, y no pensemos que no tenemos cabeza para estudios tan profundos, porque para estudiar las cosas que sí nos interesan, somos los más adecuados. Es importante no olvidar de serse humildes, pero sí olvidarse de esa humildad que te lleva a la falta de autoestima. Por eso está escrito en la Halajá que la persona debe negarse a tener un cargo las primeras 2 veces seguidas que se le ofrecen, pero a la tercera debe aceptar. Todos somos capaces de hacer cosas inimaginables, leer la Parashá, ser maestros de Torah, etc. Solamente tenemos que subir la moral y de esta forma saldremos adelante. Un cordero es el que lleva a Moshe a la zarza ardiente. Todo fue un plan divino de Hashem, el buscar un líder que quería alguien que se preocupara por cada persona, por sus necesidades, y Moshe era el apropiado para esta misión. Pero así como Moshe siguió al Cordero, pudo ver la zarza ardiente, la presencia divina de Hashem. Al igual que Moshe, nosotros hoy también podemos seguir al Cordero inmolado, aquel que pagó con su vida por cada uno de nosotros, de nuestros actos no gratos ante el Eterno, y de la misma forma que Moshe pudo ver la presencia divina de Hashem, así también nosotros por medio de Yeshua HaMashiach tenemos acceso al trono de gloria y estar en la presencia del Creador del universo. Quita las sandalias de tus pies. Este es el primer mensaje que le da Hashem a la humanidad a través de Moshe. Es un mensaje donde todos debemos quitarnos esas acciones negativas en nuestra vida. Él quiere que nos transformemos espiritualmente, ya que si no quitamos de nosotros todos esos patrones de conducta que van en contra de lo que el Eterno ha mandado, no podremos acercarnos a Él y por consiguiente seguiremos portando esas sandalias contaminadas con todos los placeres y deleites del mundo. El propósito del exilio era permitir que la gente alcanzara un nivel más alto de santidad, ya que cuando se cae se debe de impulsar uno más alto y de esta forma salir de esas dificultades. Los desafíos que superamos nos purifican y preparan para la pronta y final redención de Mashiach. Que sea la voluntad de Hashem que nos ayude a crecer, a escalar niveles, que no le digamos al mundo que no podemos, sino que por lo contrario debemos decir que sí podemos, y solamente así sabremos explotar esas fuerzas ocultas que ni nosotros mismos conocemos. Que el Eterno los bendiga y los proteja, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y sea clemente, que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz. Amén.